caso, la profesora invitada es Ana Sofía Ribeiro. Siempre estamos contentos de recibir a profesores y a profesoras que vienen a compartir con nosotros estas sesiones, pero en este caso es verdad, porque con la Universidad de Évora y con el CIDEUS y con el grupo con el que trabaja Ana Sofía desde hace ya mucho tiempo, pues nos unen lazos muy fuertes, académicos y ya personales, sí, ¿no? Por eso, para nosotros es una gran satisfacción pues contar con Ana Sofía hoy, de la misma manera que tuvimos en su momento a Fernanda y a Mafalda y otros compañeros del CIDEUS. Además, con Ana Sofía compartimos un proyecto europeo, el proyecto Resistance, que además hoy precisamente contamos entre las personas que están aquí presentes con un grupo de investigadores de Cabo Verde y de Argentina que nos acompañan especialmente porque están haciendo aquí sus estancias, lo cual pues enriquece, ¿no? el espacio académico en el que intercambiamos inquietudes y preocupaciones y discusión en materias que nos preocupan a todos. Voy a hacer una brevísima presentación de Ana Sofía para aquellos, supongo que muy pocos, ¿no? Que no le conozcáis. Ana Sofía, su formación de grado y de posgrado, es decir, su doctorado se vincula a la Universidad de Oporto, pero desde el año 2012 está ya trabajando en el CIDEUS, que es el Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura y Sociedades de la Universidad de Évora. Ahora mismo, bueno, desde el 2019 ya es una investigadora contratada, se llama así, ¿no? Sí. En el CIDEUS, con lo cual es un centro de trabajo. Desde el CIDEUS, la trayectoria de Ana Sofía, tanto en el plano docente como en el plano investigador, ha estado estrechamente vinculado a la materia que va a trabajar hoy, que tiene que ver con las humanidades digitales, porque imparte asignaturas en los grados de arqueología, de patrimonio cultural y de historia, también participan en un máster que tienen en el CIDEUS de Historia y en un programa de doctorado que se llama Mudanza y Continuidades en el Mundo Global. La consolidada y ya extensa, a pesar de la juventud de Ana Sofía como historiadora, la trayectoria se centra sobre todo en el ámbito de la historia económica, de la historia marítima y también de la historia social, ¿no? Y en sus investigaciones, en sus muchas publicaciones, se ve claramente que hay dos líneas de trabajo que sigue, una centrada específicamente en cuestiones relacionadas con la violencia y la justicia, ¿no? Más bien en el ámbito de la historia social y centrada en Portugal, en la Edad Moderna. Precisamente hace muy poco, en diciembre, publicamos en un dossier que se ha publicado en Cuadernos de Historia Moderna y ha participado Ana Sofía, uno de sus trabajos trabajando sobre estas cuestiones, en un dossier que coordinamos la profesora Truchuelo y yo, pero su gran línea de investigación, yo creo que la más amplia, ¿no? La que tiene trabajos más dilatados, tiene que ver con el estudio de las redes de comercio, el estudio de las redes de comercio en los imperios ibéricos, en la Edad Moderna, desde enfoques de la historia global, la historia transregional y también de las historias conectadas, ¿no? Y en estos estudios Ana Sofía ha empleado como metodología, como una de las herramientas metodológicas, el análisis de redes de una forma muy importante, y también se ha centrado en el desarrollo de dos conceptos que en sus trabajos son claves, que tienen que ver con el liderazgo, con la agencia y con la cooperación. Y en este sentido, bueno, pues la propuesta que nos presenta hoy Ana Sofía para participar en este seminario, que, insisto, es un hito más, ¿no? En esos lazos que nos unen académicos y personales con ella y con su grupo del CIDEUS. En el caso de hoy, la propuesta que nos va a hacer tiene que ver con la metodología de análisis de redes, de la teoría de la práctica historiográfica, aunque ahí tenéis análisis de redes sociales o método historiográfico, que es el mismo, un título idéntico, no idéntico para una materia idéntica, ¿no? Sí. Así que nada, te damos las gracias y te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo en la Universidad de Cantabria y muchas gracias por haberme invitado al seminario. Llevamos casi un año intentando venir, pero vamos a ver. Antes de más,
pues pedirle disculpas por mi español o portuñol, o que sea, será algo, pero lo voy a intentar que todos me entiendan y pues si hay alguna duda, me diréis. Bueno, el tópico del análisis de redes sociales es muy amplio para un seminario corto de 2 horas. Lo voy a dividirlo más por el enfoque del método que propiamente del uso de análisis de redes en la historiografía. Los voy a dar ejemplos de mi propio trabajo y de otros, pero me voy a enfocar en la metodología. Bueno, entonces, ¿qué es análisis de redes sociales? Pues cuando lo vemos desde la historia, lo que encontramos es algo como este tipo de visualización. Este es de un compañero alemán. Lo que vemos es un grafo que nos dice que A está conectado con B en un cierto momento. No hay mucho más que eso, ¿no? Esto es una variable del análisis de redes, o mejor, esto no es un análisis, es una visualización. Pues no es esto solo en que nos queremos enfocar, pero también en este tipo de análisis de redes que para un historiador resulta un poco difícil, pero nos da un aporte y un nivel de análisis que lo vamos a mirar con más detalle al final de este seminario, pero el análisis de redes también es esto, es matemática y no hay que tener problemas en usarlo como un historiador, porque si yo lo manejé, cualquier uno puede manejar. Bueno, el análisis de redes como un método de análisis. Bueno, esto no es el conjunto de nodos y puntos se llama grafo, por lo que desde ahora voy a utilizar mucho esta palabra, grafo. Bueno, en este grafo que estáis mirando en la pantalla, no es un grafo muy largo, tiene poca gente. Cuando uno mira, desde luego puede ver las conexiones más relevantes y quién tiene o no más o menos conexiones. Eso es evidente, ¿no? Pero el problema es cuando se trabaja con una base de datos inmensa, con miles de personas. Ahí un grafo, en cuanto a visualización, no va a resultar. Pero se puede hacer otro tipo de análisis que lo vamos a ver. Lo que se ve en la historiografía es que se habla mucho de redes, en la palabra red o la red social es repetida hasta no sé cuánto será, imposible que uno, pero se usa más de una forma conceptual y metafórica el concepto de red, lo que se utiliza un análisis verdaderamente relacional de las cosas. Porque lo vamos a ver, análisis de redes no puede ser que A tiene una conexión con B. Eso no quiere decir absolutamente nada. Por lo tanto, hacen falta verdaderas representaciones visuales y también, sobre todo, análisis cuantitativa de lo que es una red. Entonces, esto es una definición de un manual de texto de análisis social muy conocido de John Scott, que dice que el análisis de redes o la teoría de redes no es más que representar interacciones sociales utilizando una perspectiva de nodos y, bueno, lazos, se dice en español, ¿no? Y lazos. Bueno, a los nodos caben las representaciones de los actores individuales y a las líneas los lazos, las relaciones entre ellos. Es muy sencillo. Un grafo no es más que esto. Bueno.
Esto es el vocabulario primordial. Cuando un historiador empieza su investigación y se lo quiere utilizar o quiere hacer análisis sociales, tiene que ver que tiene tres componentes distintos: el actor, el individuo, el nodo, la relación, el lazo, la línea, pero la red también. Porque una red, esto es el principal límite del análisis de redes en la historia que se está viendo hasta ahora, es que no miran la red como un conjunto de actores y relaciones establecidos entre ellos, pero que no es el sumatorio de los nodos y de sus relaciones. No es solo un sumatorio de eso, es una estructura global que tiene patrones. ¿Patrones? Patrones, ¿no? Lo vamos a enseñar cómo se hace esto. Bueno, la teoría de redes o la ciencia de redes tiene una génesis en sí misma interdisciplinaria que recoge la psicología social, la antropología social, la matemática y la sociología. Los primeros contributos para la teoría de redes nacen en el campo de la psicología social. Muy temprano, en los años 30 del siglo XX. Viene sobre todo, descienden de una línea de pensamiento que se empezó con la Gestalt alemana y austríaca. Gestalt en alemán no es más que estructura. Y los primeros trabajos sobre el peso de las interacciones sociales en la percepción psicológica del individuo han sido hechos por un psicólogo llamado Jacob Moreno, que empezó a publicarlo desde 1925 trabajos sobre eso. Él decía que es el conjunto, la estructura de la mente que es más importante que la percepción individual de un comportamiento humano. O sea, la mente es válida como un todo y no un solo segmento del cerebro que, bueno. Y para eso es el primero que va a utilizar algo que se llamaba a la época sociograma, que son las primeras representaciones de, bueno, no individuos, pero de nodos y líneas, ¿no?, interconectados. Estas son las primeras representaciones para representar la manera como funcionaba el cerebro, pero son las primeras representaciones. En los años 40, 50, el campo de la antropología social empieza también a hacer los primeros trabajos de campo, mirando, concibiendo la sociedad de una forma distinta. Hasta el final de los años 30, la antropología se regía por el concepto de cultura. No existía un concepto de sociedad. Y eso va a emergir porque se empieza a utilizar estos métodos de la sociogrametría, se diría en español, al estudio de las interacciones humanas, de grupos humanos. Y así nacen bastantes escuelas y ese es un campo de estudio en la antropología que va hasta los años 60, sobre todo con dos escuelas, la llamada Escuela de Manchester y la Escuela de la London School of Economics, que empiezan a desarrollar una serie de conceptos como, por ejemplo,
la importancia del número de conexiones que un individuo tiene. Eso va a ser más tarde formalizado en la ciencia de redes como el grado. Lo voy a pasar estos conceptos más tarde. Bueno, conceptos como densidad, sobreposición de relaciones, o sea, para nosotros hoy es muy evidente que pertenecemos a varias redes sociales, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los que jugamos fútbol en conjunto, etc. Hacemos parte, es la sobreposición de lazos, de interacciones sociales que nos da un aporte que es distinto según lo que queremos obtener en nuestra vida. Eso se viene de este ramo de la antropología social. Luego, la teoría de grafos, que es desarrollada entre los años 30 y 50, que es la formalización matemática de este nuevo concepto de red que se está generando. Bueno, es lo que nos permite, o los pasos que nos van a permitir que hoy haya aplicaciones, softwares que hacen todas las cuentas por nosotros. Nosotros tenemos que saber qué es que el algoritmo hace, pero no tenemos que hacerlo, porque el ordenador nos hace. Solo tenemos que saber lo que estamos haciendo. Es muy curioso que es la sociología la última ciencia que empieza a desarrollar y a utilizar este concepto de red social, porque las primeras exploraciones de esta nueva teoría empiezan solo en la final de los años 50, la época de oro de la teoría de redes en términos conceptuales va a ser en los años 70 y 80 del siglo XX. Sobre todo en el mundo de las universidades americanas. Sobre todo hay dos grupos muy fuertes en este periodo, que es la Universidad de Chicago y Harvard. Entonces, y es el grupo de Harvard que empieza a desarrollar una metodología de análisis de interacciones sociales que es lo que se utiliza hoy. Es hecha sobre todo a partir de un profe llamado Harold White, de sus estudiantes de doctorado al paso de más de 20 años, entre que se cuentan, por ejemplo, Mark Granovetter, que seguro que ya oyeron hablar. Bueno, me voy a saltar esta parte de la teoría. Entonces, el análisis de redes nos permite un análisis a 3 niveles. El primero, desde lo que se llaman los atributos, que es las características de los nodos y las medidas de los nodos, o sea, del individuo. Luego tenemos un segundo nivel de análisis, que es el tipológico, o sea, qué tipo de interacciones se está viendo y qué tipo de red se está viendo. Y lo más largo, que es lo que observa los patrones de relacionamiento y las características de la estructura como un todo. No es en el ámbito de la relación, no es en el ámbito del nodo, pero de una estructura que va a influir el modo como nosotros, aunque no tengamos conciencia de eso, organizamos nuestras relaciones sociales. En historia se puede aplicar también eso. Desde luego,
teniendo en cuenta que hay que usar un método prosopográfico de recogido de datos, no, recogida de datos. Bueno, ahí hay desde luego que retirar informaciones para caracterizar el individuo, quién es, cuándo es, etc. Luego queremos analizar el posicionamiento de los actores en las relaciones, qué relaciones tienen, con quién, cuántas veces se observan, cuál es la frecuencia, etc. Y luego conceptualizar la estructura, que es esto que los historiadores aún están huyendo un poco para encontrar los patrones relacionales de una comunidad significativa. Bueno, lo que importa saber, desde luego, y vuelvo a repetirlo porque esto es realmente lo más importante, es que es la red, la estructura de la red que va a condicionar el comportamiento del individuo y no al contrario. No es mi interacción con Rubén no significa, o sea, somos mucho más influenciados por el entorno de cómo las relaciones se establecen lo que pensamos. ¿Okay? Entonces, lo que Harrison White defendía es que la teoría de redes intenta explicar los fenómenos culturales o sociales que emergen de las interacciones, medindo dentro de las observaciones que uno recoge las características instrumentales de la relación y de la estructura. Para existir un análisis de redes hay que medir cosas. Y ahí los historiadores no lo ven mucho bien. Pero, repito, no tenemos que hacer cuentas, el ordenador lo hace. Hay seguro que lo conocéis, o si no, yo quiero publicitarlo, hay una página de todo que tiene que ver con el uso de humanidades digitales en la red, que es una comunidad, yo no sé si Rubén hace parte, yo sí, soy revisora de textos y todo más, que se llama Programming Historian. Ahí podéis encontrar un número de tutoriales de cómo se hace análisis de redes en historia. Son textos muy prácticos, ¿no? Que cualquier uno puede probarlo en su ordenador, en su casa. También hay de análisis de redes, hay de un montón de cosas, de técnicas. Para nosotros, ¿por qué es importante hacerlo? Bueno, no es la medicina para todo. Y ni todo que queremos estudiar debe ser comprendido utilizando un análisis de redes. Pero sí nuestra gestión de investigación tiene que ver con cómo se relaciona la gente, pues bien, ahí es en la altura de hacerlo. ¿Por qué? Porque muestran patrones que uno no puede percibir. Porque, vamos a ver, yo en mi tesis de doctorado sí llegué al final con una red de más de 7.000 individuos. Pues yo no tenía conciencia de quién estaba se conectando con quién, por qué, porque en determinada altura existió un patrón de relación y en otra fecha, en otro periodo, un otro patrón. Yo no tenía conciencia, solo vi cuando llegué al final y empecé a analizar. Y es esta la ventaja del uso del análisis de redes, es que nos muestra cosas que están escondidas, ¿sí? Escondidas, y que son muy complejas y las tornan más fáciles de manejar. Uno de los textos que envié
a la profesora Marina Torres ha sido de una historiadora muy conocida francesa y que fue una pionera en el uso del análisis de redes, se llama Claire Mercier. El texto que os ha pasado la profesora Marina es muy didáctico y muy sencillo de comprender. Ella dice cuáles son los caminos para que uno quiera utilizar el análisis de redes, porque es cuando queremos aferir patrones. No es para ver si estamos, me acuerdo de un antiguo estudiante de doctorado que estaba haciendo, quería percibir la red de relaciones de los primeros cardenales portugueses, esto en el medioevo, ¿no? La Edad Media. Me ha dicho, yo quería utilizar el análisis de redes. Pues muy bien, vamos a mirar lo que tienes para... Bueno, cuando uno tiene como que 6 o 7 cartas para cada cardenal, son como 3 o 4 cardenales en 2 siglos, yo le he dicho, porque vas a tener el trabajo, porque no vas, ya sabes que él va a estar conectado con este, que son como 20 personas, tal vez no te resulte, no sea lo mejor que lo hagas, porque esto presupone una inversión de tiempo, de estudio, de la recogida de información, tiene que ser de una determinada manera, lo vamos a ver en un rato. Por tanto, tal vez no sea el mejor. Entonces, cuando tiene una masa de individuos grande que no lo puedas mirar con tus ojos, ¿no? Con tu cerebro, ahí sí es la altura para analizarlo. Esto. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar el análisis de redes en historia? Bueno, primero, porque es mucho más que una visualización. Si es para hacer un dibujo, pues cualquier uno lo hace, ¿no? Permite un enfoque evolutivo, porque es dinámico. Se puede mirar una red desde que empieza a emergir hasta, bueno, hasta el final de nuestro problema histórico, ¿no? Permite la percepción a través de unas medidas específicas de la jerarquía de un sistema social. Es una jerarquía que se ve, o sea, que dependiente del sistema relacional y no del sistema, o sea, del grupo social a que uno pertenece, no, eso no tiene, acá puede ser determinante o no. Permite estos 3 niveles de análisis que yo ya he contado. Permite recoger relaciones de muchos tipos, permite verlas como cuáles son más determinantes que otras, para qué, etc. Una cosa muy importante es que uno no puede tener categorías o conclusiones a priorísticas, porque eso es la mayor ventaja, es lo que vemos al final. Es solo ahí lo vamos a comprender cómo estos sistemas sociales más complejos aparecen. Pero también tiene muchos problemas utilizarlos en historia y hay que tenerlo bien presente cuando uno decide utilizarlo. Desde luego, lo que vamos a tener es una representación de la realidad. No. Es una representación de lo que hemos logrado encontrar en nuestras fuentes. Ya sabemos, por tanto, hay que no objetificar demasiado el grafo, ¿no? Es una representación, pero es una representación con límites cuando se habla en historia. Bueno, pero yo creo que esto es general a cualquier metodología histórica. No es fácil uno
para un historiador, yo no tenía matemática desde mis 14 años, desde que empecé a meterme en esto. Eso es difícil, sí, exige tiempo y si uno no, o sea, si no justifica el trabajo que uno va a tener, pues no lo utilicéis. Soy la primera a decirlo. Pero si es algo que os puede sacar informaciones que de una otra forma no la obtendrías, pues ahí sí, así se le debe utilizar. Se debate mucho los resultados que obtenemos son demasiado simplistas, el análisis que hacemos. Otros dicen que es demasiado compleja. Bueno, es que depende de qué análisis de redes estamos hablando. El nivel de complejidad, eso, bueno, hay que lidiar con los huecos de información, porque por veces lo que pasa, hay un problema, por ejemplo, si uno estudia, me acuerdo de una compañera de Portugal que se estaba entrando en la historia ambiental y ha dado cuenta que me ha pedido, Ana, ¿me puedes hacer un análisis de redes para este? Pues sí, pero el problema es que hay vacíos que no tenemos datos. Pues eso va a refletirse en la calidad de las redes que vamos a obtener. Entonces, que es un juego, ¿no? En la red, cuando se hace análisis de redes, no podemos nunca olvidar la crítica de fuentes. Eso es muy importante, porque uno no puede ser, no, así era. En el siglo XVI, las interacciones financieras tenían este patrón y era así. No. Es así porque lo miramos desde un punto de vista de esto y de esto y de esto. Para un buen análisis de redes tenemos que cruzar información de lo mayor y más diverso conjunto de fuentes documentales, porque si no, lo que vamos a mirar, por ejemplo, me acuerdo un compañero aquí de España que analizaba las redes de los banqueros portugueses en una determinada fecha en España. Problema gravísimo. Solo miraba desde la documentación inquisitorial. Pues el escenario que te van a contar tus grafos es muy limitado y eso va a informar los resultados que uno pueda obtener. Por eso, sale trabajo, sí, pero cuando uno maneja algo así grande, pues los resultados fenomenales. Por tanto, como cualquier otra metodología que estamos estudiando, ¿cuál es nuestra cuestión? El análisis de redes puede contestar a esta cuestión. ¿Es la metodología utilizada la mejor? Otro problema, en la foto, que los grafos que vamos a producir son válidos desde un punto de vista, muestran varias realidades juntas o solo un tipo de relación social. Otro problema. Y hay que construir una base de datos para ello. Ahora vamos a hablar de las fuentes documentales preferenciales para eso. Bueno, tienen dos características. La primera, suelen ser fuentes seriales que acompañan a lo largo de un tiempo fuentes consecutivas, ¿no? Y otro, que sean basadas en lo individuo, porque si no tenemos individuos, no podemos establecer lazos sociales. Entonces, ¿qué tipo de fuentes contamos acá? Pues correspondencia, protocolos notariales, pleitos judiciales, estatutos de limpieza de sangre. Pido disculpa porque son fuentes modernas, que son las que con mejor, ¿no?
pero se puede utilizar otros procesos inquisitoriales, fuentes empresariales de archivos particulares, sobre todo, resultan también muy fáciles, normalmente son muy ricos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a organizar una base de datos para utilizar en un software de análisis de redes? Pues hay que tener dos tablas en nuestra base de datos. Son bases de datos muy sencillas, en realidad, para funcionar, porque uno necesita de una tabla sobre la información del individuo, del nodo, y una otra sobre las relaciones. Y se suben estas dos tablas al software de redes y magia acontece. Bueno, siempre tiene que existir, como en cualquier base de datos, en una tabla de, bueno, yo no sé si tienen clases para enseñar base de datos. Eso sería una otra sección del seminario. Bueno, pero uno cuando empieza, para cada individuo hay que tener un código, ¿sí? Porque eso va a ser esencial para la segunda tabla. Este individuo tiene un código y luego podéis tener todo el tipo de atributos que una persona puede tener, fechas, etc. Y lo muy importante es que cada vez que metéis una información, conectéis a un documento donde podemos obtener esta información, en qué fecha, porque Andrés Pereira puede estar en 1574 en Lisboa y en 1590 estar en Santander. Por tanto, el atributo cambia. Eso determina las relaciones que uno tiene. La segunda tabla, bueno, hay cada línea, cada relación tiene que tener también un código. Se llama en lenguaje de base de datos clave. Y esta relación tiene que decir que la relación establecida entre el nodo A, que tiene un código, y el nodo B, que tiene un otro código. Y luego, para que nuestro análisis sea más rica, más variada, podemos elegir qué tipología de relación es esta. Bueno, cada uno tiene, dependiendo de lo que quiera analizar, tiene las tipologías de relación que quiera. ¿Cuál es el contenido de esa relación? ¿Cuál es la fecha en que empieza esta relación? O por lo menos que el historiador la empieza a ver. Y la última. ¿Y una relación se repite a lo largo del tiempo? Sí. Por eso la tenemos que meter más que una vez en nuestra tabla. La misma, exacta, pero aparece repetida, porque eso va a ser determinante en el análisis, en la parte matemática de la cosa. Esto es muy importante. Esta es la forma como uno tiene que organizar sus datos. Y cuando uno empieza su investigación y quiere hacerlo, pues desde luego hay que programarlo de esta manera, ¿no? Bueno, voy a empezar con mis ejemplos. Ahí tienes, mi tesis doctoral ha sido sobre España. Y ahí tenéis una letra de cambio, que es este papelito sencillo, ¿no? Muy pequeñito, pero que siempre tiene una relación por lo menos entre cuatro no, bueno, el mínimo son 2, pero el más normal son 4 personas, que es quién da el dinero a pagar, quién va a decir en la otra fecha, vamos a ver, esto es porque una letra de cambio no es así tan sencilla de comprenderlo. Yo tomé como casi un año para entenderlo. Bueno, hay dos, yo estoy en Lisboa y quiero enviar a José, que está en Cabo Verde, dinero.
como lo hacía en el siglo XVI, XVII. El XVIII es un poco distinto ya, el modelo de letras. Pues yo estoy en Lisboa y voy a un tío que se dice banquero y le digo, por favor, yo quiero que 1.000 reales lleguen a Cabo Verde dentro de 4 o 5 meses. Yo soy la dadora del dinero. Este banquero será el tomador de la letra de cambio, que tiene una relación preferencial con un banquero que está en Santiago, en Cabo Verde, que es lo pagador de la letra. O sea, tenemos el dador tiene una relación con el beneficiario de la letra, el tomador con el pagador, y siempre estas dos relaciones, y luego sabemos que hay una relación de dependencia entre el dador y el tomador y entre el beneficiario y el pagador. Por lo tanto, una letra de cambio por al menos 4 relaciones. Bueno, facilita muchísimo si cada vez que introducimos los datos decimos al ordenador, siempre que hay un dador tiene una relación con el tomador. Y la relación se hace automáticamente en nuestros datos y popamos un montón de tiempo porque yo he visto 21.000 letras de cambio y eso fue bastante bueno. Una otra documentación, aquí tenéis una carta y sabemos que una carta tiene también siempre una relación entre por lo menos entre dos personas. El emisor de la carta y el receptor de la carta están seguramente relacionados. Pero las cartas son mucho más difíciles de trabajar porque no tienen un modelo estandarizado como la de cambio. Tiene un tipo de relaciones interpersonales infinito, una cosa increíble. Aparecen muchas otras personas representadas ahí, que por veces cuando uno registra no sabe quién son. Se refiere a muchos negocios simultáneos solo entre este emisor y receptor. Ya estoy excluyendo todos los otros agentes. Y es muy difícil de computarlo para que el software pueda leerlo de una forma eficiente. Pero es posible. Bueno, acá tenéis la forma, esto era como yo registraba en mi base de datos, que al final no tenía este aspecto, pero cuando estaba recogiendo en esa, ahí tenéis carta y luego tenéis la cota archivística de la carta, la fecha y el local de donde ha sido escrita. Y tenéis el receptor y el emisor. Ahí no tenéis escrito, computado, una relación de correspondencia entre el receptor y el emisor, porque eso estaba ya programado en mi base de datos para que se hiciese automático. Pero tenéis el atributo, sabemos que Simón Ruiz estaba en Medina del Campo, es el atributo del nodo, de la persona. El emisor, Antonio Gómez, estaba en Lisboa, es el atributo del nodo Antonio Gómez. Y luego tenéis todas las relaciones que empezaban en Antonio Gómez. Y ahí tenéis por 5 relaciones distintas, unas con Simón Ruiz y otras con otras personas. Sabemos que envió cartas a Ruiz Díaz. Sabemos que pide a Simón Ruiz que haga llegar encomendas. Sabemos que envía encomendas a Jerónimo Lindu, que pide para hacer un relatorio sobre la falta de pastel a Simón Ruiz y que ha enviado 9 cargas de pastel a Ruiz Gómez. Bueno, y dentro de la carta
tenemos varios apartados, ¿no? Varias temáticas que se registra, yo lo registré como un evento. Cada vez que era un tópico distinto se registraba y dentro de un evento tenemos también los nodos, las personas y luego los atributos, por ejemplo, cuidías, ahí está. Sabíamos que su ocupación era correo. Y sí era. Y que tenía un atributo de reputación, porque a mí me importaba estudiar la reputación, entonces que lo registré como un atributo de la persona. Es muy seguro en las entregas de correo. Al final de recoger la información, lo que yo tenía era una ficha, personal de cada uno, de cada individuo, con su nombre, para cada fecha que yo tenía, sabía qué función estaba desarrollando en un determinado documento, qué atributo personal tenía en esa fecha, qué relaciones tenía establecida en esa fecha. Además, he registrado todas las variaciones de escrita de su nombre también, porque recogía los datos como aparecían en la fuente, en el documento, y al final había un segundo momento donde yo decía, este es este, este es este. Bueno, yo tuve que definir qué relaciones yo iba a trabajar. Pues trabajé con como iba a estudiar la preparación mercantil, elegí este tipo de relaciones, desde familiares, de amistad, sociabilidad, legales, de confianza y también del nivel de cooperación, pero no nos queremos molestar con esto porque es otra cosa. Dentro de lo definí, tenía una definición muy exacta de lo que era cada uno. Dentro de cada uno, esto es cómo se puede desde la base de datos accionar cada tipo de relación automáticamente. Estas son las relaciones que yo llamé de cheating, ¿no? Que es de engaño, cuando uno deliberadamente engaña al otro. Ahí lo podéis ver que en 16 de abril de 1571, Pedro Ruiz engaña, que es un hombre, engaña a Pedro de Écija, que es otro hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido de la relación? Porque dice que pagó una mercadería que no ha pagado. O, por ejemplo, Mateo de Aragón, que el 23 de abril de 1573 ha engañado a Antonio Gómez porque tenía algún anil, ¿se dice anil? No, pastel, no, índigo. Tenía algún índigo escondido para vender que pertenecía a Antonio Gómez y no ha vendido. Pero ha dicho que sí, que vendía. Bueno, hay uno, Andrés Ruiz, por ejemplo, va a engañar a su tío Simón Ruiz porque tenía un negocio, era socio de su tío para vender la sal, pero no, tenía una competencia porque tenía otro negocio paralelo con otros socios para vender sal. Bueno, un otro ejemplo, las relaciones de confianza, que se sabe, por ejemplo, que Simón Ruiz fue procurador de Luis Gómez Delvas, o lo que implica uno ser procurador, se dice, de otro, se supone que uno hace confianza
a esa persona. O entonces Simón Ruiz va a negociar dinero que pertenece a Luis Gomes. O Antonio Fernández de Elvas envía pimienta en nombre de un flamenco, Hans Felk. Y por ahí. Bueno, para cada tipo de relaciones hay contenidos muy específicos y yo los puedo mirar todos de una forma separada, pero cuando pongo todo junto, bueno, puede aparecer algo así. Esta es la red, es una red que fue hecha a partir de todo el tipo de protocolos notariales de Lisboa, solo para la década de 1580-1590, representa todas las escrituras que de alguna forma están implicadas con el comercio exterior portugués. Y ultramarino también está todo ahí. Y desde acá, obtenemos esto, ponemos nuestras tablas en el software, obtenemos esto y desde ahí podemos hacer los 3 niveles de análisis. Lo más sencillo, ver los nodos, ¿no? ¿Quién son? Acá ya ves que cada color distinta significa lo que se llama en redes cluster, que es un subgrupo del grupo. Y si yo miro a partir del individuo, yo puedo ver si hay atributos comunes a estos individuos para que estén en el mismo grupo o no. Eso se puede también verlo por el ordenador, ¿no? Se puede hacer. El otro nivel sería el relacional. ¿Cómo están conectados los distintos grupos? ¿Con qué frecuencia se conectan? ¿Por qué uno se conecta con otro y hay lo que llamamos islas, ¿no? Que están separadas del componente principal de la red? Porque lo que justifica eso. Y en el final tenemos la estructura, que es el patrón de relaciones dentro de un universo histórico, ¿no? Ahora los voy a comentar de una forma muy sencilla y rápida los conceptos más básicos del análisis de redes. Tenemos la figura, este dibujo, ¿y qué hacemos con él? Pues lo más sencillo es mirar el grado. ¿Qué es el grado? El grado es mide la conexión de cada individuo, que básicamente cuenta cuántas conexiones, con cuántos individuos está relacionado. Si yo tengo un grado muy elevado, significa que yo estoy conectada con mucha gente. Si es bajo, que estoy conectada con poca gente. En historia es muy fácil saber la dirección de una relación. Sabemos cuándo es recíproca y cuándo no es. Eso es muy interesante. Por eso podemos dividirlo en in degree y out degree, que es las relaciones, o sea, quién quiere estar relacionado conmigo y con quién yo estoy relacionada. Porque siempre estas relaciones son recíprocas. Esto es muy importante. O podemos solo mirar el total degree, o sea, el grado general, con cuántas personas yo estoy conectada. Bueno, desde el grado, el degree, tenemos una cosa muy interesante que es la distribución de grado, que es el patrón de relacionamiento de toda la red. Ya os voy a mostrar un ejemplo práctico, o ver la conectividad media de la red. En media, en un conjunto de 400, de este conjunto de 400 individuos, en media, ¿con cuántas personas está uno relacionado? Muy sencillo. Ahí tenéis la distribución de grado. Y lo que muestra esto es
un patrón ahí podéis verlo. Bueno, son dos periodos distintos porque son la actividad predominante de negocio es distinta, cambia el sistema relacional. Pero lo interesante es que ves que la mayor parte de la gente está relacionada a una persona. En muy pocos individuos, que son los puntos, ¿no?, en color, están relacionados a muchos individuos. Esto determina, esta figura que uno mira, ¿qué quiere decir? Pues determina un patrón relacional, que se llama una red. La red tiene un tipo que es la red libre de escala, ya os voy a hablar de esto. Una otra medida que nos concede dar la jerarquía de los individuos dentro de la red según su grado. O sea, vamos a ver quién son todos los que tienen mayor conectividad, están a rojo, si no me engano. Los que tienen una conectividad más baja están en azul. Por eso yo consigo identificarlo, y acá es una red con más de 1000 individuos, rápidamente, que de otra forma yo no podría verlo quién era. Bueno, y hay algunos softwares que computan este Degree Distribution Rank de una forma 3D. Entonces que los nodos más grandes están arriba, parecen arriba de los otros que están abajo. Una medida muy distinta, pero que uno puede confundirse bastante, es la centralidad. La centralidad no significa conectividad. Ser un individuo que es central en la red no es necesariamente quien tiene más relaciones. Eso es importante. Esta medida, Betweenness Centrality, mide la importancia que uno tiene para unir subgrupos dentro de la red. O sea, ¿por qué que este individuo que aparece en un nodo azul más grande es tan importante? Porque si lo quitan, dos grupos de la red no están más relacionados. Y son dos grupos grandes de algunas centenas de gente, ¿no? Están apartados. Esto no es gente, es una red de revistas científicas. Y acá, una de las preguntas que yo he hecho es, ¿cuál es la importancia de una familia, de un mercader para sus negocios? Yo lo pude medir con un análisis de redes. De otra forma, con 7000 individuos no lo podía hacer. Bueno, con letras, con las etiquetas que están ahí, tenéis identificados la familia de Simon Ruiz. Lo que yo vi fue mirar si sus familiares eran importantes porque estaban conectados con mucha gente, les ofrecían un montón de gente para negociar, o si eran centrales y le permitían conectarse a otros individuos. Entonces, el tamaño de los círculos es el grado. El color es el Betweenness Centrality, es la medida de centralidad. Y lo que uno puede mirarlo es que, bueno, el más grande es Simon Ruiz porque es una red de estrella, pero lo que se ve es que los individuos con más conectividad dentro de esta red de negocios no es su familia. Pero
de todos sus familiares ahí, hay uno que es lo que tiene la centralidad más elevada, que es lo que está más oscuro y es un nodo muy pequeñito, o sea, no está conectado con mucha gente, pero es su hermano Vítor Ruiz. Esto tiene una explicación, yo lo fui a mirar, pues ¿por qué? Y ahí entra el historiador. Entonces, lo que yo conseguí entenderlo es que él, Vítor Ruiz, ni siquiera era mercader. Pero en un momento de su vida empieza a hacer seguros, pero no en Burgos, pero en Madrid. Y es la puerta de entrada de Simón Ruiz en Madrid y que le va a permitir llegar a la corte y a los asentistas que van a ser también él va a emplear dinero a esta gente, ¿no? Prestar dinero a esta gente. O sea, no es el individuo más conectado dentro de sus familiares, pero es muy central para su actividad. Otros conceptos de análisis es el camino, que no es más el camino, es la relación, es la línea. Y se puede medir el peso de estas líneas, o sea, la frecuencia de relaciones entre A y B. Eso, y además para nosotros historiadores, podemos ver la fecha inicial, cuándo esta relación es establecida y por qué, y cuándo termina o si no termina, puede pasar que no termine. Ahí tienes la parte gráfica, se ve que cuanto más larga es la línea, más frecuente, mayor peso tiene esa línea en una red. Otros conceptos que acá yo no los voy a, pero sería el camino más pequeño sin ser pesado, algo así, ¿no? Incluso en portugués no sé decirlo. Bueno, lo que mide esto, mide cuál es la distancia más cercana entre un nodo y el otro en una red. Se mide en una medida llamada hop. O sea, yo no conocía a José personalmente hasta hace 2 semanas. Había trocado correo con él, pero no lo conocía. Y lo conocí porque hacemos parte de un proyecto que es coordinado por una persona que lo conocemos los dos. Y por eso el camino más pequeño para yo llegar a José serían 2 hops, de mí hacia mi compañera Mafalda y de Mafalda a José. Entonces, una otra medida, y esta más general, es el camino, es la distancia media de la red. O sea, ¿cuál es la distancia media para llegar de un extremo de la red al otro? Esto es importante porque el mundo es pequeño en realidad. Y hay una teoría de redes que se llama Small Worlds, que ha sido desarrollada por Duncan Watts. Y lo que él ha observado en su análisis de distintas redes es que normalmente las interacciones humanas están a 6 hops de distancia, o sea, de distancia social, ¿ok? Acá no es distancia física, pero distancia social. Eso es muy interesante porque cuanto más una red tiene esa característica de pequeño mundo, o sea, tiene un average path length pequeño, más cohesa va a ser su interacción social. Otra cosa es el concepto de cluster o estos subgrupos dentro de una red. Y ahí se puede decir al software, como los he mostrado hace poco en este grafo colorido, se puede decir, me muestra las comunidades
los clusters dentro de la red, estos subgrupos, él los identifica automático, yo no tengo que hacer nada, a no ser presionar el ratón en un determinado sitio. Pero hay una otra medida, desde la estructura, que es el coeficiente de cluster, o sea, mide la probabilidad del vecino de mi vecino ser también un contacto personal. Bueno, y tiene también algún significado, lo vamos a mirar aplicado. Acá tenéis una representación, dos tipos de representación distinta de comunidades, una con los colores, otra con una tabla, pero que mide el componente principal, el grupo más largo de la red, y los subgrupos que lo acompañan. Es distinto, este ha sido hecho por una física y, bueno, el de colores por lo mismo. No sé si estáis familiarizados con, bueno, algunos conceptos que determinan tipologías de redes. Una, yo os he enseñado ahora mismo, que es el pequeño mundo, una red de pequeño mundo que se define por tener un average path length pequeño. Es una medida de cohesión social. Otra es que es muy conocida, que es la teoría de la fuerza de los lazos fracos, débiles, que es de Mark Granovetter, ha sido desarrollada desde el final de la década del 70 del siglo XX. Y lo que ha observado Granovetter es que normalmente nosotros tenemos muchas redes, estamos ubicados en muchas redes. Y algunas con que tenemos contactos muy próximos, muy personales, la familia, los amigos, pero lo que él ha entendido para estudiar oportunidades de empleo en una ciudad americana que ahora no me acuerdo, fue que estas oportunidades de empleo normalmente emergen por un contacto muy débil, o sea, con quien no somos muy cercanos. Las oportunidades aparecen fuera de nuestro grupo principal de contactos, pero antes de un contacto sea más distante socialmente. Estos son los lazos débiles, pero que son, o sea, en este caso, para traducir al análisis de redes, tiene una centralidad más grande que otros, aunque no sean los más frecuentes. Otra característica son los buracos estructurales, que tienen también que ver con medidas de centralidad. ¿Qué es un buraco estructural según la teoría de Bert? Es que existen personas que si no están en la red no funciona, se deshace. No hay conexión, cohesión entre la gente. Bueno, esas personas para la teoría de Bart son las puentes, bridges, porque son puentes sociales entre grupos, entre subgrupos dentro de la red. Bueno, acá volvemos a la distribución de grado y lo veis, bueno, aunque sea una simulación, que es esta curva en los gráficos del vuestro lado derecho, disculpen que soy un poco disléxica con los lados, donde dice Power Law, Distribution of Node Linkages. Lo que vemos es que esa curva, cuando hace así, los matemáticos la definen como una ley de potencia. O sea, hay un exponente específico que determina que la mayor parte
de la gente en una red social está poco conectada y hay un número muy pequeñito de gente, cuando la curva está más baja, que tiene muchas conexiones, muchas relaciones. Pues este húngaro, Alberto Barabasi, ha teorizado mucho sobre esto. Estas redes se llaman redes libres de escala. ¿Por qué? Porque más o menos gente, puedes tener 1000 individuos, 30 individuos, 1 millón de individuos, pero el patrón de distribución de grado siempre hace esa curva. O sea, refleja una jerarquía en que unos son muy conectados y otros no tienen un peso relevante en la red. A este concepto aparece otro, que es el concepto de autoorganización. Este es una característica de muchas redes sociales estudiadas, no solo para el hombre, en sociología, historia, antropología, pero también en sistemas biológicos de animales y plantas, lo que sea. Esta teoría de autoorganización lo que defiende es que el todo es mucho más que la suma de las partes y eso tiene implicaciones en los patrones, condicionan las acciones de los individuos. Por eso las redes sociales son tan importantes. El ejemplo para mí más fácil de comprender son las aves. Los pájaros. Porque cuando están volando, siempre que hay un pequeño grupo que va en una dirección, todo el bando va para el mismo lado. O sea, la forma como ellos se relacionan condicionan su acción. Este es un sistema biológico, sí, pero hay redes humanas que son así también. Entonces, muchas veces leemos, porque es un sistema social autoorganizado. Y yo siempre pregunto, ¿y pruebas de eso? ¿Cómo me pruebas eso? Pues hay que hacer análisis de redes, no hay otra forma de probarlo. Yo puedo intuir que sí es, pero hay que probarlo, ¿no? Que estamos haciendo ciencia al final. Bueno, y ahora volvemos acá. Existía una diferencia de relación, del patrón de relación en la red de este mercader del siglo XVI en España, en Castilla, Simón Luis, que ha tenido una vida de negocio bastante larga, de casi 50 años, en un periodo bastante tumultuoso en términos económicos y financieros, sobre todo financieros, en Castilla, en la península ibérica de una forma general. Yo conseguí entender que había dos momentos distintos. Uno, cuando él se dedicaba solo al comercio, en otro, después de 1573, cuando empieza a entrar en el negocio del banco, ¿no? A ser un banquero. Y así se ve con la estructura de la red. El C es el número de nodos. En cuanto que en el periodo en que era mercader tenía un número de gente en la red bastante inferior, llega al periodo que se dedica a banca y explota el número de nodos. Esto no está relacionado con el periodo de años, porque al final es más o menos en la mitad de su carrera que las cosas cambian. 20 años para cada lado, casi. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? Pues históricamente, porque es un riesgo bastante más grande. Tu negocio como banquero se basea en
poca gente, si uno de ellos falle, pues tú vas a seguir. Entonces es una forma de distribución de riesgo y además cuando uno entra en la banca, pues este sistema de letras de cambio multiplica las relaciones. Bueno, no sé cómo se dice en español, el L es el número de relaciones en los distintos momentos. Pues lo ves que se multiplica, ¿no? Pero muy interesante, esta D es el diámetro de la red. O sea, la distancia social entre los límites de la red. Y lo ves que no cambia mucho, porque en el primer periodo tenía 4. Sería una distancia de 4 relaciones de una punta a la otra de la red. En la otra, 5. O sea, la red aumenta, pero la cohesión se mantiene. Después hay que ver el average path length, o sea, la distancia media de caminos para llegar de un nodo al otro. Y ahí tenemos redes de pequeños mundos, ¿no? Porque la distancia media es de 2 hops y no llega a 2 hops y medio en el periodo financiero, ¿no? Se mantiene. Después el K es la densidad. Se ve que la densidad no es una red muy cohesa. O sea, se ve que es una red jerárquica porque el grado medio será siempre en el periodo o sea, no es una red donde la gente tiene en media muchas relaciones. Antes es bastante, la mayor parte de los individuos tiene pocas relaciones. Después el cluster coefficient, que mide la probabilidad de el amigo de mi amigo ser mi amigo también. ¿Okay? Bueno, se puede ver que es una red que se mide en escala logarítmica, o sea, entre 0 y 1, pues ya ves que está muy cerca del 1, lo que significa que es una red o sea, en que la gente está metida en muchos clusters, o sea, es bastante fraccionada. Y después esta R es una medida que, bueno, no sé decirlo en portugués o en español, pero en inglés es disassociativity. Y lo que mide es una medida de resiliencia de la estructura. O sea, cambias la gente y si es un número negativo inferior a 0, significa que es altamente disasociativa. No sé si existe esta palabra en lenguas latinas, bueno. Pero significa que es una red que no tiene patrones de organización. Eso es una fuerza, en este caso ha sido una fuerza porque a lo largo del tiempo, o sea, 1597 es la fecha de la muerte de Simon Hughes. Su compañía va a persistir. En 50 años de actividad, él nunca tiene una crisis interna en su red significativa, aunque esté metido en asientos, en la tienda, lo que sea, pero él nunca se queda mal. Y luego tenéis la distribución media de grado, que tiene exponentes bastante pequeños, o sea, es una red libre de escala. Significa que tiene un patrón de relación en que hay individuos muy conectados unos con los otros y que por su vez tiene subgrupos con gente que no es tan relevante. Y cuando combinamos esto y vamos a mirar qué son estos
hubs, o sea, esta gente que está más conectada, es la gente que se mantiene a lo largo de los casi 50 años. O sea, la fuerza de resiliencia de esta red está en muy poca gente, aunque tenga un número enorme de gente ahí. Y queréis saber lo más curioso, es que hemos descubierto que las redes financieras del siglo XXI tienen exactamente las mismas características de estructura. Pues termino por acá. Muchas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición.